grabación. Mm, Entonces, decíamos que hoy vamos a continuar viendo el esquema de poder del Estado federal. Una breve reseña, ¿qué es lo que vimos hasta ahora en el tema de derecho? Vimos primero la diferencia entre lo que es, y esto es lo que van a ver para el parcial, entonces de modo como para que ustedes vayan tomando nota, apunten eh, cuáles son los temas. Vimos al comienzo lo que era la cuestión normativa, la regulación normativa de la conducta humana, diferenciamos norma jurídica, norma moral, los caracteres de la norma moral, los caracteres de la norma jurídica, cuál es la diferencia o la particularidad de la norma jurídica o la del derecho. Siguiendo a Nino, dijimos que se basaba en la coerción, o la posibilidad de la coerción, y la autoridad, de dónde venía, y la posibilidad de imponerse obligatoriamente, independientemente de que la voluntad de la persona a quien va dirigida esa norma lo acepte o no, lo quiera o no. Después, en la clase esa que se grabó y que está grabada, el Día del Paro Nacional, vimos las fuentes del derecho, ley, jurisprudencia, doctrina, costumbre, desarrollamos un poco ese punto. Después ya comenzamos a ver lo que era la Constitución y la estructura constitucional, los conceptos jurídicos fundamentales desde el punto de vista constitucional, supremacía de la Constitución, reforma de la Constitución, control de constitucionalidad, básicamente. Eso está en un apunte también que está en el campus. Vimos también un aspecto que yo hice mucha incidencia y en lo cual voy a insistir en el examen parcial, la diferencia entre lo que es la constitución formal y material. Dimos varios ejemplos, posiblemente una pregunta sea esa, que ustedes detecten inconsistencias, por decirlo de algún modo, entre la constitución formal y la constitución material. Dimos varios ejemplos de eso en clase. Después ya comenzamos a ver la estructura del Estado, el Estado argentino, porque es un Estado federal, cuál es la división de competencias entre el Estado central o federal o nacional y las provincias o autonomías o estados locales, que son sinónimos. Eh, Vimos cuáles son las normas constitucionales que estructuran el Estado federal. Dije que la base es el artículo 121 de la Constitución. También tienen que revisar el artículo 5, el artículo 6, entre otros. También les dije que había que analizar bien el, eh, la división de competencias propias este, eh, del Estado federal, propias del Estado provincial, competencias concurrentes. De ahí pasamos ya a analizar un poco la estructura de los poderes del Estado. Vimos el Congreso de la Nación, su doble conformación en cuanto al origen, la representación de la población o popular en la Cámara de Diputados y la representación de base territorial en la Cámara de Senadores. Analizamos las competencias del poder del Congreso, vimos las prerrogativas, hay dos prerrogativas importantísimas que son las que señalamos: inmunidad de opinión, artículo 68, e inmunidad de arresto y desafuero, artículos 69 y 70 de la Constitución Nacional. Vimos después un poco también la estructura, revisamos el procedimiento de sanción de las leyes, lo llevamos al origen o a la situación actual, que es lo que está pasando con la ley Bases. Ahí más o menos pudimos entender un poco en vivo y en directo, por decirlo de algún modo, qué es lo que está aconteciendo con el proceso de sanción de esa ley. La semana pasada, si no me acuerdo mal, estuvimos viendo la estructura del Poder Ejecutivo. Dijimos que digamos, dentro de todas las reformas, la reforma de 1994 fue la que más incidió en la estructura del Estado federal, en los poderes del Estado, que uno de los objetivos que tenía la reforma de la Constitución, y les pasé un video de Rosati, del actual presidente de la Corte, que fue convencional constituyente,
una de las improntas, de las ideas fuerza de la reforma era, por un lado, afianzar o reforzar el federalismo, que era lo que había venido siendo degradado a partir desde el primer momento en que nació la Constitución, y también tratar de quitarle un poco de poder al Ejecutivo. Habíamos hablado de la cuestión o de esa noción de lo que es el hiperpresidencialismo, sobre lo cual ustedes van a tener también material en el campus para que estudien qué idea es eso del hiperpresidencialismo. Les advertí que no es una noción jurídica, que no es algo que está en la Constitución, sino que es algo que se fue desarrollando de algún modo en la Constitución material, que básicamente es la concentración excesiva de poderes y de facultades en la figura del presidente de la nación, al margen de la letra de la Constitución, favorecido por distintos eh, acontecimientos o factores, eh, y que determinan una especie de desequilibrio, una especie de inclinar la cancha, como se dice vulgarmente, a favor del Poder Ejecutivo, y eso fue lo que se trató de algún modo de morigerar, de atemperar en la reforma de 1994. Eh, Entre otras cosas, principalmente eh, con la figura del jefe de gabinete de ministros. Hablamos también de esa figura de gabinete, de jefe de gabinete, les expliqué, y eso es lo que también señalaba Rosati, les expliqué que en definitiva se trató de una figura que aparentemente nunca se pensó en realidad como un contrapoder al presidente de la nación, sino que terminó con el devenir de la reforma y de la aplicación de la reforma en una especie de secretario del Poder Ejecutivo. Valga decir, viene al caso señalar que el 24 de agosto de 2024 se van a cumplir 24 años de la puesta en vigencia de la reforma, perdón, 30 años de la reforma de 1994. Bien, dicho todo esto, este es el panorama que tienen ustedes ya de material para ya pueden empezar a revisar o estudiar o analizar o ir viendo cómo van a hacer para preparar su parcial para después del receso invernal. Vamos a ver ahora el último de las ramas del gobierno federal, que es el poder judicial. Está en la sección tercera de la segunda parte de la Constitución. Eh, y voy a compartir ahora una presentación. Si es que logro encontrarla. Si me dan un segundo. Ahí estamos. Bien. Eh, los artículos de la Constitución donde ustedes tienen que abrevar para ver este tema arrancan desde el artículo 108 hasta el 119. Les vuelvo a repetir que nuestra idea con el profesor Lamoglia no es que ustedes estudien o conozcan la Constitución de memoria como si fuesen estudiantes de abogacía o con un nivel exagerado de perfección o de exactitud, pero sí que tengan el conocimiento básico de qué se trata. Eh, por ejemplo, hagan mucho hincapié en lo que son eh, em, los requisitos constitucionales, cuando, cuáles son los requisitos para ser, por ejemplo, senador, diputado, cuáles son los requisitos para ser presidente. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para ser jueces de la Corte. Y los procedimientos de elección en el caso de los poderes que son de origen electivo, electivo en el sentido de a través del voto, del sufragio popular,
el caso de los diputados, senadores y presidente de la Nación, y vamos a ver cuál es la característica de la designación de los jueces federales, que en principio es indirecta para los jueces de la Corte y tiene un procedimiento especial a través de un concurso de selección para los demás jueces que no son los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El asunto es así, el Poder Judicial está estructurado, ¿se acuerdan que también dije en la clase pasada que el poder del Estado, el proceso del constitucionalismo, lo vuelvo a repetir una y mil veces, es un sistema o una técnica de desconcentración o de división del poder, ¿ok? Eh, eh, es el Estado, digamos, el territorio no se modificó mucho. Lo que se modificó cuando se salió de los sistemas eh, de los reyes absolutos, en Europa sobre todo, ese poder que tenían los reyes, que concentraban en sí mismos los tres poderes del Estado que hoy podemos ver diferenciados en cualquier constitución, ejecutivo, legislativo y judicial, se juntaban todos en una persona, comenzó a disgregarse. Ese fue la gran conquista de la revolución liberal, burguesa, como ustedes quieran llamarlo, que fue lo que determinó o decantó en las constituciones, ¿sí? Es el movimiento constitucionalista, siglo XVIII, fines del siglo XIX, siglo XVIII, explota en el siglo XIX. Y también les dije que la primera constitución escrita, el primer modelo constitucional que lleva a una norma jurídica obligatoria para todo un Estado con éxito, es decir, implementa un plan de gobierno en base a una ideología liberal de poder político, en el sentido de dispersar el poder para dar garantías a los ciudadanos frente a quienes son elegidos para gobernar la cosa pública, fue la Constitución de Estados Unidos en 1787, la Constitución de Filadelfia. Les dije también que esa Constitución sirvió de modelo para todas las constituciones del mundo y que a nosotros en el hemisferio sur, en América del Sur, nos sirvió de modelo para estructurar nuestros estados también. Y nuestra Constitución, con particularidades que también les señalé, por ejemplo, en la estructuración del Poder Ejecutivo, en la estructuración del Estado federal, que no es tan federal como el de Estados Unidos, eh, sirvió, sin embargo, de guía, fue un talismán a través del cual eh, los constituyentes argentinos de 1853 se guiaron para generar o para crear esa constitución. Bien, entonces, el Poder Judicial, como dice ahí la diapositiva, que es lo que yo les acabo de decir, sigue el modelo estadounidense, es decir, la estructura norteamericana es la que sirvió de base a la Constitución Nacional. Esto es una cuestión de diseño político, pero básicamente la idea que ustedes tienen que tener es la siguiente. Tanto en la Constitución de Estados Unidos como en la Constitución argentina, el, el, el sistema, eh, el sistema del el poder judicial, tal como está establecido en la Constitución argentina y la Constitución de Estados Unidos, es un poder específico dentro de la estructura del Estado, ¿sí? A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el sistema europeo, ¿m? la, mm, el, el Poder Judicial en Argentina y en Estados Unidos, ¿sí? Es un poder del Estado. Fíjense ustedes cómo estamos, o si ustedes tienen la Constitución en su mano, fíjense lo que se establece en el artículo 108 en adelante. Es decir, es poderes del Estado, poder judicial. Es una de las tres ramas del poder. No es que participa de algún modo aleatorio, es un poder específico, ¿sí? Es un poder del Estado, poder específico dentro de la tríada, esa división trinitaria de poder, es otro poder. Está el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. No es una administración de justicia como en los sistemas europeos, ¿sí? Y ese poder específico se va a
canalizar o se va a ver en todo su esplendor, por decirlo de algún modo, cuando el Poder Judicial declara inconstitucional una ley o un decreto del Poder Ejecutivo. Es más fuerte cuando lo hace respecto de una ley, porque ¿qué es lo que está haciendo? Se está oponiendo a la voluntad de la mayoría del pueblo establecida a través de una ley del Congreso. ¿Y por qué? Bueno, porque el Poder Judicial dirá a través de una sentencia, nosotros nos reservamos el poder de decir lo que la Constitución es. Básicamente esa es la idea. Es decir, una ley va a ser en principio constitucional, ¿sí? Pero llegado el caso de que haya una impugnación, un juez en un caso específico va a decir esta ley es inconstitucional. ¿Y por qué? Porque la Corte entiende que tiene el poder de ser la última palabra en materia de control de constitucionalidad. No quiere decir que los otros poderes no hagan control o no interpreten la Constitución, esto creo que también lo dije. Todos interpretamos la Constitución. Ustedes también interpretan la Constitución. Ahora están empezando a leer y están empezando a ver palabras y de algún modo, como dice Arballo, comienza ese trabajo de mover la máquina perezosa que es la Constitución porque exige muchas veces una interpretación de una norma. Por ejemplo, vayan a ver el artículo 19 cuando dice las acciones privadas de los hombres. ¿Qué son acciones privadas de los hombres? Bueno, exige un esfuerzo de interpretación, exige sacarle la pereza a esa parte de la Constitución y tratar de llegar a interpretar qué quiere decir esa frase. O vimos el artículo 2, el gobierno federal sostiene el culto católico. ¿Qué quiere decir sostiene? Sostiene es un sostenimiento espiritual, es simplemente poner plata para mantener la iglesia. ¿Qué sostiene? ¿La religión o el culto? Sostiene el culto. ¿Y el culto qué es? El ornato, la exposición, la manifestación externa de la religión. Bueno, todo ese tipo de trabajo lo puede realizar cualquier ciudadano. Un estudiante de la Facultad de Derecho, cuando en un parcial le pedimos que nos interprete un fallo. Un abogado cuando está preparando un caso. Y un juez cuando tiene que decidir la sentencia. La particularidad o la especificidad del juez es que él es el que puede, en última instancia, y con autoridad final, decir si esa norma es o no constitucional, por ejemplo. Entonces, eso para mí es lo que permite eh, diferenciar o darle una particularidad al Poder Judicial. Ese, si se me permite la palabra, es el poder de fuego que tiene el Poder Judicial dentro del esquema de poder. Entonces, y en última instancia, tal vez algunos con carácter idílico, no, dicen que es digamos, el refugio final de la libertad o de los ciudadanos frente a una ley que puede ser inconstitucional. Siempre se plantea la posibilidad de que el Poder Judicial revise o evite esa violación a la Constitución. Por ejemplo, ley de base, ustedes vieron todo el capítulo de la reforma laboral. Fue un juez y dijo, esto no se puede aplicar por ahora hasta que termine el juicio y dictó una medida cautelar. Entonces esa parte no se aplica a pesar de, bueno, de que en ese caso no fue una ley, fue un DNU del presidente Milei. Pero puede salir la ley de bases, dicen a mediados de junio. Bueno, será otro capítulo, seguramente también alguien podrá objetar la constitucionalidad de esas normas que estén en la ley, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, el poder judicial en Argentina tiene una particularidad específica. Aparte de impartir justicia todos los días en distintos casos, en algunos casos particulares puede llegar a determinar que una norma, una ley o un acto del Poder Ejecutivo, un decreto, son inconstitucionales. No es un acto que lo vaya o que un juez lo ejecute o lo realice todos los días. Es un último recurso que tiene el juez de declarar inconstitucional una norma. Los jueces todos los días dictan sentencias de distintas formas, un desalojo, un divorcio, un accidente de tránsito. En la gran mayoría de esos casos no se plantea el problema de inconstitucionalidad, pero hay muchas veces en los cuales sí se discute la constitucionalidad de las leyes y los jueces saben que cuentan con esa herramienta o con ese as de espada, si quieren ustedes, para ejercer ese control. Pero vuelvo a decir, se lo hace generalmente con mucha precaución, porque los jueces también saben que no pueden transformarse en un poder contramayoritario que objete a través de sentencias toda política o todo intento político o toda modificación que se quiera llevar a través de
la legislación, ¿sí? En determinados casos, y tiene que hacerlo en principio dentro de un juicio, ¿sí? No puede un juez sin que alguien le ponga en conocimiento, en principio, que hay una norma inconstitucional, el juez declarar inconstitucional sin que haya por lo menos un caso enfrente de su juzgado, ¿sí? Los jueces no pueden hacer una declaración de inconstitucionalidad en abstracto. Siempre tiene que ser dentro de un caso judicial, ¿ok? Bien. Eh, Vamos a ir borrando esto. ¿Cuáles son las condiciones de elegibilidad? Es decir, así como vimos para senadores, por ejemplo, que tienen que ser nacionales, tener una determinada cantidad de tiempo viviendo en la provincia, o ser naturales de ella, 30 años, etcétera, etcétera. Em, el artículo 111 establece las condiciones, pero vamos primero a ver qué es lo que dice la Constitución acerca de qué es el poder del Estado en sí. ¿Mm? La Corte Suprema de Justicia de la Nación está mencionada, y sus poderes están establecidos en en estos artículos que están aquí en la Constitución, el 75, inciso 20, 108, el 110 al 113, 116 y 117. ¿Por qué digo 75, inciso 20? Porque en ese artículo menciona que el Congreso tiene la competencia de establecer los tribunales inferiores a la Corte Suprema. El, la Corte Suprema es el único tribunal o el único tribunal de justicia así que está mencionado, por decirlo de algún modo, con nombre y apellido en la Constitución Nacional. El artículo 108 dice, el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación. Cuando dice que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación, nos remite al 75, inciso 20, que es el que dice que corresponde al Congreso establecer los tribunales inferiores a la Corte Suprema, crear básicamente. Entonces, la estructura constitucional es yo tengo una Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa es la cabeza del Poder Judicial. Y después los demás tribunales inferiores que establezca el Congreso. Es una estructura jerárquica en ese sentido. No lo es jerárquica en cuanto al contenido de la sentencia. Recuerden ustedes, por favor, nunca incurran en el error de pensar que las sentencias de la Corte son obligatorias para los tribunales inferiores. No hay ninguna norma en el sistema jurídico argentino que diga que las sentencias de la Corte Suprema son obligatorias. Ella misma a veces pide que se respeten sus criterios, pero el principio es que los jueces pueden apartarse de lo que dice la Corte dando nuevos argumentos, ¿sí? Pero no hay, en principio, vuelvo a decir, no hay ninguna norma en el sistema jurídico argentino. En toda esa pirámide que vimos, no hay ninguna norma establecida que diga que las sentencias de la Corte Suprema son obligatorias. Lo que pasa es que van generando, como vimos, una jurisprudencia y por lo general la Corte, que tiene la costumbre de seguir sus propios precedentes, aunque no está obligada a hacerlo, y ese es otro problema, la Corte puede cambiar de parecer en un momento, por ejemplo, si ingresan nuevos miembros a la Corte. Entonces, esa inseguridad que existe en cuanto al precedente, la jurisprudencia, la Corte la tiene para sí, pero también los tribunales inferiores pueden apartarse de esos mandatos, de esos establecimientos que establece, de esas directivas que establece la Corte en un caso determinado. Lo que pasa, les decía yo, es que por lo general la Corte mantiene sus precedentes y, por lo tanto, ante casos nuevos, un juez inferior, si sabe o conoce la jurisprudencia de la Corte, más allá de lo que opine sobre un caso determinado, va a aplicar esos criterios. ¿Por qué? Por una cuestión de economía procesal, como decimos los abogados, es decir, evitar que una persona tenga que estar años, años hasta llegar a la Corte para que la Corte finalmente le dé la razón. Un juez, por lo general, puede hacer eso
y evita ese tránsito de tantos años hasta la corte, que además es azaroso y bastante eventual. Por ahí nunca puede llegar a la corte por H, por B, porque no encuentra abogado, porque se le pasan los plazos, por lo que fuese, y termina un juicio con una sentencia que no respeta o no sigue aparentemente los criterios de la Corte Suprema. Entonces, la Corte, vuelvo a decir, en el 108 es el único tribunal que aparece con nombre y apellido dentro de la Constitución. Fíjense ustedes también que no hay una determinación en cuanto a los miembros de la Corte Suprema, en cuanto a cómo los miembros, quiero decir, en cuanto a este, al número de miembros de la Corte, ¿sí? Eso está fijado en la ley 26.820.183, que establece que hoy por hoy los miembros de la Corte son 5. Pero podría ser que el día de mañana la Corte aumente sus miembros. Eso depende del Congreso de la Nación. La Corte llegó a estar en la década del 90, cuando estaba Carlos Menem, a tener 9 miembros. Después quedaron en 7 porque se fue modificando por vacancias. Y finalmente esta ley estableció que el número de miembros de la Corte va a ser 5. En la actualidad, ustedes saben que, ya vamos a ver, falta un miembro de la Corte, por eso el presidente Milei ha elevado el pliego de un juez federal, Lijo, para que obtenga el acuerdo del Senado. ¿Sí? ¿Por qué? Eh, Porque tienen un procedimiento de designación que ahora vamos a ver enseguida. Bueno, juramento, tienen que jurar, en fin, como todos los funcionarios. La Corte tiene la posibilidad de dictar su reglamento y nombrar a sus empleados. Tiene una presidencia que se va eligiendo este, entre sus miembros. ¿Mm? Y acá viene el proceso de designación de la Corte. Esta era la forma en que se designaban todos los jueces federales antes de la reforma de 1994. O sea, acá también la reforma de 1994, debido al desprestigio que estaba atravesando en ese momento la Corte de la Nación, otro de los acuerdos políticos dentro del Pacto de Olivos fue decir, bueno, hay que modificar el sistema de sanción de designación de los miembros de la Corte, en general de todo el Poder Judicial. La Corte quedó al margen de la modificación que vamos a ver enseguida para los jueces inferiores. Se le dice jueces inferiores porque no son supremos, ¿no? No porque sean inferiores en calidad ni porque sepan menos, nada. Esa es la designación que se le da. Ustedes cuando escuchan hablar de jueces inferiores o tribunales inferiores, quiere decir aquellos que no son la Corte Suprema. No es ningún calificativo peyorativo que ponga en tela de juicio la calidad profesional e intelectual de los jueces que no son de la Corte. Simplemente es una forma que los abogados utilizamos para saber que no estamos hablando de la Corte Suprema. Presidente de la Nación, con acuerdo del Senado, por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Esa es la forma de designar a los miembros o a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, el presidente de la Nación eleva el pliego, creo que lo hizo la semana pasada, Milei, de los candidatos o del candidato a ocupar un sitial en la Corte. Ese decreto 222 del 2003 fue un decreto que dictó en su momento Néstor Kirchner, a través del cual se hace un proceso de selección, los nombres de los candidatos son puestos a consideración de la opinión pública, se hacen presentaciones, las ONG, particulares. Por ejemplo, está muy objetada la candidatura del juez Lijo. Entonces, ustedes van a ver que mayoritariamente las opiniones han sido en contra de su designación, por H, por B, por distintos motivos. Hay también algunas presentaciones a favor. Todas esas presentaciones previas son puestas en conocimiento como para que el Senado, que tiene que designarlo después, las tenga presentes eventualmente. 2/3 de sus miembros presentes, ¿sí? Fíjense que acá también es con lo que se está jugando políticamente acerca de cómo pueden trabajar políticamente los miembros del Senado. Es decir, tienen que tener quórum y sobre ese quórum eventualmente los 2/3. En sesión pública convocada al efecto. Esto también es un dato más republicano, es decir, que no puede, porque antes
no, nadie sabía, podía ser una sesión secreta o votaban a veces los pliegos de jueces a cualquier hora, a las 2 3 de la madrugada, y obviamente la población no estaba despierta en ese momento. Me imagino que ahora va a ser una sesión con todas las condiciones de publicidad, transmitida por YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, este es el sistema de designación, este es el sistema clásico de designación norteamericano. Esto es lo que veníamos. Antes de la reforma de 1994, todos los jueces, la Corte y los jueces inferiores eran designados a través de este procedimiento. La reforma de 1994 dejó a salvo esta designación, si ustedes quieren, puramente política, porque acá elige el presidente con el Senado, nadie más, no hay otros factores y es una designación totalmente discrecional del presidente de la nación. Eh, Siempre que respondan o tengan las condiciones de elegibilidad, que son cuáles. Dice, ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia sin ser abogado de la nación con 8 años de ejercicio y las calidades requeridas para ser senador. Entonces, para ser juez de la Corte Suprema hay que ser abogado con 8 años de ejercicio y las calidades requeridas para ser senador. ¿Sí? Esas son las condiciones para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien obviamente no está redactado en lenguaje inclusivo por la época, se entiende que aplica tanto para un abogado como para una abogada. ¿Sí? De hecho, hace poco era una jueza, la doctora Hayton de Nolasco, jueza, también fue antes Carmen Argibay, que ya falleció. Entonces, abogado, 8 años de ejercicio y las demás condiciones para ser senador. El presidente de la nación tiene que postular a alguna persona que tenga estas características, estas cualidades, y el Senado le da acuerdo, se llama dar acuerdo, ¿sí? Entonces, el presidente, ¿cómo se informa? Fíjense ustedes en las noticias que están saliendo últimamente. El presidente eleva el pliego de un candidato y luego de un proceso de debate, el Senado le da acuerdo o no. En este aspecto también hubo una modificación en la reforma de 1994, que fue un límite temporal o etario para ser juez de la nación. Se aplica tanto a jueces de la Corte como a jueces federales inferiores, que son Cámara Federal o juez federal de primera instancia. En Tucumán, los juzgados federales, ustedes saben, están aquí en calle Las Piedras y Congreso. Ese edificio grande es el juzgado federal en Tucumán. Ahí hay jueces de primera instancia y jueces de cámara, la Cámara Federal. Y también hay un tribunal oral federal, que es donde tramitan causas vinculadas a lo penal, que está en la calle Crisóstomo Álvarez y Chacabuco. Todas esas son dependencias de juzgados federales. En 1994, yo les decía, hubo un tope etario, es decir, cuando llegan a los 75 años, los jueces se tiene que solicitar un nuevo acuerdo al Senado. ¿Qué es esto? Si 75 años, o se retiran o piden un nuevo acuerdo al Senado, se le hace una especie de test, de evaluación de sus condiciones para ver si siguen en condiciones o no de seguir en el cargo. Eh, el, Uno de los jueces actuales de la Corte, que se llama Juan Carlos Maqueda, cumple 75 años ya y eh, hay un procedimiento previsto donde hay que hacer uso de la opción para esos 5 años más. Se le va renovando por 5 años, perdón, eso me olvidé decir, no sé si lo dije. Eh, por 5 años más. Entonces, pide a los 75 hasta los 80. Si a los 80 quisiera seguir, tiene que pedir a los 80 para los 85 años y así. Eh, el, el actual juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, no solicitó esta modificación, este plazo, este nuevo acuerdo por 5 años más. Entonces, a fin de año se retira. Por eso lo que hizo ahora el gobierno de Milei fue algo que antes no se había dado, es una novedad constitucional, no está prohibido no parece ser muy ortodoxo, pero hasta ahora no hubo ningún planteo ni nada. ¿Qué hizo?
Como hay un cargo vacante que es el de Hayton de Nolasco, para ese cargo lo propuso al juez Ariel Lijo, juez federal actual en Comodoro Pi, en La Cava, la capital federal. Y a su vez, atento que en diciembre el doctor Maqueda sí o sí se va del cargo de juez de la Corte Suprema, propuso que se le dé un acuerdo, de algún modo decir, adelantado o anticipado a un profesor de Derecho Constitucional, que es decano de la Universidad Austral, que se llama García Mansilla. Entonces, si el Senado le da la razón a Milei, le da el acuerdo a estos dos postulados, quiere decir que el hijo se va a incorporar automáticamente a la Corte y García Mansilla va a tener un acuerdo sometido, como decimos los abogados, a una condición, que sería que en diciembre se vaya el doctor Maqueda. Si por alguna circunstancia Maqueda se va antes o presenta su renuncia antes, ya García Mansilla va, para decirlo de algún modo, va a quedar elegido, va a estar en la gatera, va a comenzar a preparar su biblioteca, va a preparar sus cosas para acceder a la Corte a fin de año. No sé si se van a dar los acuerdos o no, eso está en proceso, pero ustedes también tienen acá, si pueden, como comunicadores, comenzar a revisar un poco los diarios, van a ver que este proceso está también en pleno auge. Así como está en pleno auge, en pleno proceso de desarrollo, por ejemplo, como una noticia en desarrollo, el proceso de la ley de base, pueden aplicar todos estos conocimientos o todas estas normas constitucionales para ver cómo se está dando en este momento, en este preciso momento, la designación de dos nuevos jueces de la Corte. Creo que yo les dije también, no sé, pero vuelvo a repetir, se da la particular circunstancia de que hay dos miembros de la Corte en la actualidad que fueron convencionales en el 94. Horacio Rosati y Maqueda, que es el que se va ahora, ¿sí? Próximamente. Ellos fueron convencionales constituyentes en 1994, o sea que de algún modo ellos, cuando hay un conflicto constitucional que involucra alguna norma de la Constitución de 1994, están interpretando y aplicando la norma que ellos mismos sancionaron. No ellos solos, un cuerpo que es la Convención Constituyente, pero en este sentido es particularmente interesante, porque se supone que ellos saben qué es lo que quisieron hacer o cuál es el sentido verdadero de la Constitución en ese punto. Bueno, los demás jueces federales, este, son nombrados por el presidente en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado en sesión pública en la que se tendrán en cuenta la idoneidad de los candidatos. Bueno, esto que parece un galimatías es mucho más sencillo. La reforma de 1994 incidió en esta decididamente, esto es un cambio muy fuerte. Yo les dije que antes todos los jueces federales, no solo los jueces de la Corte, sino los jueces inferiores también, eran designados a través de el proceso de ese proceso político, es decir, el presidente mandaba el pliego y se le daba acuerdo, no solo para los jueces de la Corte, sino para un camarista federal de cualquier lugar de la nación o para un juez federal, ¿sí? Para esos jugadores, para esos puestos de jueces federales inferiores, la reforma de 1994 creó un nuevo organismo que se llama Consejo de la Magistratura, que es similar al que existe acá en Tucumán. Es decir, es un cuerpo que se integra por sectores, órganos políticos, jueces federales de todas las instancias y abogados de la matrícula federal. Aparte hay una persona del ámbito académico, que generalmente es una persona de las facultades de Derecho, y esos son los que a través de una ley reglamentaria integran el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene básicamente varias funciones, pero aparte de administrar el dinero del Poder Judicial, que es una fuente importante de poder, emiten ternas que son vinculantes al Poder Ejecutivo luego de que se sustancian concursos. Entonces, en el 94 la idea fue, tenemos que despolitizar al Poder Judicial Federal. Despolitizar en el sentido de que dejen de tener una directa dependencia con el poder político de turno que surgía
a través de esa designación totalmente discrecional del Poder Ejecutivo respecto de todos los jueces federales. Entonces se dijo, vamos a dividir, vamos a mantener la discrecionalidad únicamente para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? Por eso Milei elige a una persona como el doctor Lijo, que parece muy cuestionado, parece que tiene muchos problemas, la gente, hay muchos sectores que lo critican abiertamente. Muchos medios de comunicación, sobre el diario La Nación, está llevando una campaña eh, no de desprestigio, sino de crítica a la postulación del doctor Lijo y muchos otros. Bueno, eso harina de otro costal. Ahora, para el resto del personal del Poder Judicial Federal, vamos a exigir, vamos a establecer concursos que no. La idea del constituyente del 94 era con eso nos vamos a garantizar una mayor o una mejor calidad intelectual, vamos a establecer un sistema previo de concursos y no vamos a eliminar 100% la discrecionalidad del poder político, del presidente de la nación, pero sí la vamos a acotar mucho. Entonces, no es que él, por ejemplo, si tiene 2.000 abogados en la Argentina a disposición para elegir para la justicia federal, no lo va a poder hacer sin dar razones o sin un filtro previo. ¿Cuál es ese filtro? El concurso que se hace a través del Consejo de la Magistratura. Se hace el concurso y se propone al presidente de la nación que elija no entre un número indeterminado de individuos, sino de una terna, ¿sí? Es decir, se hace el concurso, se pueden postular cualquier abogado, yo soy abogado en Tucumán y se abre un concurso, por ejemplo, para juez federal en Comodoro Rivadavia. Me inscribo, voy y concurso. No hay ningún tipo de límite territorial ni jurisdiccional. O puede venir uno de La Pampa a concursar para un cargo de juez federal en Tucumán. Y así. Entonces, se concursa, se hace un concurso con características particulares, se evalúa el concurso, se le pone un puntaje, tiene puntaje también por antecedentes, si es doctor en Derecho, si es profesor universitario, en fin, son distintos puntos que se van poniendo, se van sumando. Se hace una entrevista finalmente y luego de eso el Consejo elabora un orden de mérito, como si fuese un concurso docente, y los tres primeros forman la terna. Entonces, esos tres primeros son los que van al presidente de la nación. Y el presidente de la nación, en base a esa propuesta vinculante, ¿qué quiere decir vinculante? Obligatoria para el que elige. Él tiene que elegir uno de estos tres. Tres. Elija. No puede elegir uno que esté afuera. No, tiene que elegir uno de esos tres. Entonces, ahí se cierra la discrecionalidad del poder político, del presidente de la nación en este caso. Esa era, no sé si se conformó o no, si se consiguió o no, pero esa es la idea. Entonces hay un cambio muy fuerte en cuanto a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo elija, vuelvo a decir, no ya cualquiera, sino tiene que elegir alguno de esos que está previamente seleccionado por un concurso de antecedentes y oposición. ¿Ok? Entonces, esa es una reforma fuerte que se hizo en el Consejo, en la reforma de 1994 respecto de la elección. Eh, bueno, remuneración e intangibilidad, los jueces son inamovibles mientras dura su buena conducta, es decir, la única forma, en principio, salvo que renuncien o se mueran, es que se les haga un proceso de destitución. Eh, Acá también hay una diferencia eh, entre lo que se establece como causal de destitución para los jueces políticos, para los jueces federales. Las causales son comunes, están en el artículo 53, mal desempeño en sus funciones, comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes. Ahora, así como se reservó una forma especial para su designación respecto de los jueces de la Corte, también la reforma de 1994 los diferenció respecto de los jueces inferiores. Entonces ustedes vayan estudiando así, hagan un paralelo. A los jueces de la Corte se los designa y se los remueve de una forma distinta que al resto de los jueces. Eso les va a facilitar mucho entender este punto. A los jueces de la Corte se les recibe el juicio político. Es decir, acusa a la Cámara de Diputados y destituye a la Cámara de Senadores.
a los demás jueces, a los inferiores, se ha creado también en la reforma de 1994 un cuerpo especial que se llama Jurado de Enjuiciamiento, que está en el artículo 115 de la Constitución. ¿Sí? Entonces, eh, el 115 dice, los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el 53, las mismas, por un jurado de enjuiciamiento que está integrado por legisladores, magistrados y abogados. Es decir, se hace un proceso, se hace una denuncia, se abre eso lo hace el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura decide el procedimiento de remoción de los magistrados. Lo puede suspender y formula la acusación. Es decir, cuando hay una acusación, el que inicia el proceso del Consejo de la Magistratura y llegado a un punto acusa y es el jurado de enjuiciamiento, que es otro organismo previsto en la Constitución en el 115, el que debe llevar adelante ese proceso de remoción cuando son jueces inferiores. ¿Ok? Entonces, eso nada más, porque sepan eso es suficiente. Entonces acá está clarita la diferencia. Vuelvo a decir, los jueces de la Corte, nombramiento y remoción por un proceso particular, que básicamente es como estaba antes de 1994. El gran cambio de la reforma fue respecto de los jueces inferiores. Nombramiento por concurso y remoción por el jurado de enjuiciamiento. ¿Ok? Bien. Bueno, respecto del Poder Judicial, eso es todo. Y lo que sí ahora les voy a presentar por si no los conocen. eh, a ver, por acá tenía una presentación. ¿Mm? A los miembros de la Corte Federal actual y a los miembros de la Corte Nacional, local. Esta es la Corte Suprema de Justicia en la actualidad. Como ustedes ven, estaría faltando aquí posiblemente, bueno, no soy bueno dibujando, uno más o una más, otro juez o juez, ¿ok? No lo tenemos, no está ausente, por eso falta, por eso será el hijo o no, será otro, irá a integrar. Entonces, de los que tenemos, de izquierda a derecha, en su pantalla señora, tenemos primero al señor que está a la par de la bandera, ese es el próximo a retirarse, ese es Juan Carlos Maqueda. Eh, Cordobés, fue designado por Eduardo Duhalde en diciembre de 2002. Horacio Rosati, que está acá con camisa marroncita, este es el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue designado por Macri, primero por un decreto, después volvió atrás y después tuvo acuerdo del Senado. El que está acá, el único que está con lentes, se llama Rosenkrantz, también designado por el presidente Macri. Y finalmente aquí, a la derecha, el doctor Ricardo Lorenzetti, que fue uno de los redactores del Código Civil y Comercial que está en vigencia. Tanto Rosati como Lorenzetti son conocidos profesores universitarios, doctrinarios, académicos. Rosati es del área del derecho público, derecho constitucional, derecho municipal, derecho público provincial, escribió muchos artículos de esa parte. Y Lorenzetti, bueno, es profesor y maestro de derecho civil, ¿sí? Rosenkrantz también fue docente universitario, pero más de la parte de teoría del derecho, filosofía jurídica, etcétera, etcétera. Esa es la Corte Suprema de Justicia de la Nación hoy por hoy. Se supone que hacia finales del año, ¿sí? Este señor se va y si le salen bien los planes al gobierno de la nación y consigue los votos necesarios,
se van a sumar 2 jueces más acá. Hay una crítica, obviamente, a la falta de mujeres en la Corte. Fue un pedido, inclusive creo que hay un amparo dando vuelta, una acción de amparo para que se designe mm, a una mujer en la Corte, porque todos los postulantes son varones. Y seguiría siendo una Corte de varones únicamente. Y acá tenemos la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, donde ya hay mujeres, ¿sí? Entonces, esta es la Corte que revisa o la que controla, así como la Corte de la Nación hace con respecto a la supremacía de la Constitución nacional. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán lo hace respecto de la Constitución local, ¿sí? Y es el máximo órgano del gobierno judicial en la provincia de Tucumán. Es poder, es cabeza de otro de los poderes también, es decir, está el gobernador Jaldo, la legislatura y estas 5 personas encabezando el Poder Judicial de Tucumán. A la izquierda está el doctor Daniel Leiva, que es el actual presidente de la Corte, que está acá con corbata celeste, el doctor Daniel Pose, en el centro de blanco la doctora Claudia Zar, a su lado el doctor Daniel Estofán, y al final con este saquito de color rojo, la doctora Eleonora Rodríguez Campos, ¿sí? En orden, por antigüedad, quienes tienen más años en la Corte en este momento está Estofán, Esdar, Pose, Leiva y la doctora Rodríguez Campos, que fue la última en sumarse a la Corte. Esos son, para que conozcan ustedes, los jueces actuales, tanto de la nación como de la provincia. Bueno, y hay siempre una discusión acerca de si los jueces, yo no quiero terminar acá, no quiero eh, este, ahondar más acerca de si los jueces ejercen poder político o no. Entonces, yo les quiero terminar la clase con esta reflexión de uno de los grandes jueces que tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue el doctor Enrique Petracchi, que siempre usaba ese sombrero blanco. Los jueces no hacen política. Y fíjense en esa frase que decía Petracchi, los jueces no son políticos, pero ¿cómo no van a ser políticos? Es decir, son políticos, les guste o no, a lo sumo les va a pasar lo que al cangrejo, que es crustáceo, pero no lo sabe. ¿Qué está queriendo decir, o qué quería decir Petracchi? Que los jueces, sobre todo los jueces de la Corte Suprema, también tienen una porción del poder político. Ellos también gobiernan. No gobiernan como gobierna el judicial, el ejecutivo o el legislativo, pero sí hacen a la conformación del poder y sobre todo gobiernan, si se lo puede decir así, con la herramienta más importante que tienen, que es el control de constitucionalidad, ¿sí? Entonces, eh, los jueces no hacen políticas partidarias, pero yo sí creo que los jueces participan del diseño. Imagínense cómo no van a hacer políticas si pueden frenar eventualmente, ya sea la ley de base o cualquier otro. Frenar es una palabra torpe de mi parte. Invalidar una medida del gobierno. ¿Mm? Entonces los jueces sí hacen, en ese sentido, yo no tengo duda de que los jueces participan en el juego político del Estado y son un poder del Estado. Eso sin duda. Así se lo ha visto en la tradición norteamericana, que es la Constitución, como yo les dije, la Constitución Nacional enarbola y tiene. Entonces los jueces en ese sentido sí son un poder político. Les vuelvo a decir, no son un poder político que haga política partidaria, pero sí lo son en el sentido de que a través de sus sentencias pueden ir modelando. Imagínense intérpretes finales de la Constitución si no van a tener algo que decir acerca de el sistema político donde se vive. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta? Voy a tomar asistencia. Ferrero, María Fernanda. Ausente. Granado Guíñez. Profe, ¿se me escucha ahí? Sí. Presente, Ferrero. Ah, bueno. Perfecto. Granado Guíñez. Ausente. Hernández Solana. Ausente. Herrera Jiménez. Ausente. Presente. Herrera Jiménez está. Sí, Bien. presente.
Por favor, estén atentos así. Isola Antonella, ausente. Leal Ignacio, ausente. Ledesma Sofía, Presente. Leguizamón Julieta, ausente. Luna Florencia, ausente. Medrano Cristian, ausente. Molina Morandini Pedro, ausente. Profe, ¿Sí? Molina Morandini está presente, no le anda el micrófono, me dice. Ahí está. Bueno. Muro Millán, Emilce, ausente. Mustafa Janín Mariel, ausente. Paz Valentina, ausente. Pedraza Mariana Daniela, Presente, profesor. bien, gracias. Pérez Julieta, Presente. Sánchez Violeta, Presente. esta es la lista que tengo impresa al revés. Ahora empezamos por la letra A. Aca Burgos, Daniel, ausente. Aguirre Lorenzo, Presente, profe. bien. Amado, Ana Sofía, Presente. Ambrosio María Laura, Presente, profe. bien. Arias Leonela, Presente, profe. Ávila Rosarito, ausente. Ávila Rafo Sofía, ausente. Barbieri Máximo, Presente. Brandán Rolando, ausente. Cantos Jorge, María Belén, Presente, profe. bien. Presente. Coque Montero Joana, ausente. Cruz Sánchez Sol, Presente, profe. bien. Adávila Pacheco María, Presente, profe. Díaz Camila Noel, ausente. Y ahora vamos de nuevo al Sierra Boldorini Mauricio, ausente. Valladares Micaela, Presente. bien. Velázquez Ana Paula, Presente. se me pasó. Bárbaro Naila, Presente. Belis Andrea, Presente. bien. Y Vilca Melanie, bien. Ok. Entonces, ¿Profe? sí, Profe. Falto yo. falto yo. Falto yo. Antelo Lourdes. ¿Usted es la primera clase que viene? No. No, profe. No la tengo. La semana pasada estuvo, pero no la tengo acá yo en la Ajá. comisión. La semana pasada no estuve. Y la anterior, Sí. bueno. Entonces usted está acá también. ¿Alguien más que no está en esta comisión? Que no haya Yo nombrado. también, profesor. ¿Quién? Cabana. Sí, yo también no estuve la semana pasada. Y la otra, La anterior sí. bien. Bueno,
Listo, entonces. Profe, yo Hernández capaz que me nombró, pero tengo un problemita con el internet y no me escuché. Hernández Solana. Sí, Ok, sí, ahí está, te había puesto ausente. Bueno, está, gracias. entonces, sí. La semana próxima, si se confirma el paro de Apunt, vamos a hacer de nuevo la clase por Zoom, ¿sí? Estemos atentos, cualquier cosa yo me comunico con ustedes, les envío el enlace. Ya la semana próxima empezamos a ver derecho a la información directamente. Cualquier duda, cualquier cosa que tengan, vayan revisando, alguna cuestión que no tengan en claro de todo lo que vinimos hablando, que fue el recuento eso que hice al principio, lo van anotando para plantearlo, ya sea ahora o antes del examen parcial, que haremos alguna clase de consulta. Dentro de todo, cuando estaba hablando yo en la clase, me acordé también, obviamente, es importantísimo el estudio de lo que es el sistema de gradación jerárquica normativo en la Constitución actual, ¿sí? O sea, lo que es la pirámide jurídica, ¿ok? Eso, perdón. Eso también, por favor, tienen que saberlo bien, la gradación, es decir, la Constitución y los tratados, los demás tratados y las leyes. Ese orden jurídico, ese orden de gradación, sí o sí necesario que lo sepan. Con que sepan eso es suficiente. ¿Ok? Bueno, listo, entonces ahora detengo y ya después comparto